Los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. El abordaje de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca restablecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano y comprender la lógica de los caminos. Taylor y Buchan en 1992 dijeron que lo que define a la metodología es cómo enfocamos los problemas y la forma que buscamos las respuestas de los mismos. Guba en 1990 permite diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social a partir de 3 preguntas. La primera, ¿cómo concebir la naturaleza? Tanto desconocimiento como la realidad. La segunda, cómo concebir la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera. Y la tercera, cuál es el modo que construye o desarrolla el conocimiento el investigador. Guba clasifica en los paradigmas de investigación por un lado positivistas y pospositivistas con un enfoque cuantitativo, y por el otro lado está crítico social, está el dialógico y está el constructivista. Con un enfoque cualitativo. Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Para ello, debemos hacernos el interrogante: ¿cómo se puede concebir la naturaleza de la realidad? Es importante establecer diferencias entre positivismo y pospositivismo. El positivismo son las entidades o cosas las cuales pueden ser conocidas a través de generalidades libres de tiempo y del contexto bajo la forma de leyes causales de carácter absoluto, mientras que el pospositivismo es una realidad que nunca podrá ser entendida de manera completa. Además de esto, es importante reconocer 2 realidades: la realidad empírica, la cual es la existencia independiente del sujeto que la conozca. Aquí, el conocimiento empírico es aquella noción basada en el contacto directo con la realidad, por la experiencia o por la percepción que se hace de ella, llevándonos a medios de investigación como lo es el inductivo, el hipotético y el deductivo. Y por último, la realidad epistémica, la cual tiene como característica principal un sujeto cognoscente. Un sujeto cognoscente es aquel que tiene la capacidad intelectual de poder interpretar una realidad determinada. Aquí vemos desde un punto de vista que el ser humano tiene el don de la inteligencia que lo permite El modo de construir el conocimiento. Es complejo cómo se va a construir el conocimiento, ya que este debe estar adaptado y ajustado al entorno. Este a su vez toma 2 vertientes. Una de estas vertientes es el positivismo y el pospositivismo. Para esto, los experimentos, la estadística y otros métodos similares son las principales herramientas para construir un conocimiento. El análisis y la hipótesis están formados con autoridad y en algunos casos se pretenden anticipar a la realidad del objeto. El estudio, además de ser sometido al análisis y verificación, debe ser riguroso y además es comparado, donde surgen investigaciones que son llamadas ex post facto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder llegar a la condición obligada de demostrabilidad desde una visión de ciencia, pero esta ciencia va a estar ajustada a un enfoque cuantitativo, un enfoque exacto, un enfoque preciso. Por el constructivismo, la teoría crítica y el paradigma dialógico. Para este grupo, el proceso de indagar está dominado por algo que llaman diseño emergente. ¿Qué es este diseño emergente? Este diseño emergente no es más que el diseño que se genera sobre la marcha. ¿Sobre la marcha de qué? Sobre la marcha de la investigación. Cuando la investigación comienza, aún no se tienen muchos de los factores que van a integrarla. Durante la marcha se van agregando y se van consolidando todas estas estructuras. Las conclusiones
se validan a través de diálogos, la interacción y la vivencia que se va obteniendo durante este proceso. Además, se concretan por consenso y por la observación y reflexión. El enfoque de esta, a diferencia del anterior, es un enfoque cualitativo, que no es cuantificable la mayor parte del tiempo. En este tipo de investigación, al contrario como de la otra, se tienen en cuenta los fenómenos sociales, ya que estos ejercen una influencia externa sobre las personas, por lo cual se llega a decir que el ser humano es inespecífico. Se intenta darle especificidad a este a través de encuestas, a través de enmarcarlos en estadísticas y observación controlada, pero es muy complejo y muchas veces no se logra. Autores como Max Weber postularon que las relaciones sociales solo pueden ser comprendidas cuando las actividades de los miembros, cuando se entienden las actividades de los miembros que las constituyen. También Weber postula que la sociología es la ciencia que debería entrar a actuar, ya que esta es la que puede interpretar la acción social de curso y efecto de una comunidad o de un grupo de personas. Carlos Sandoval, al momento de hablar de los rasgos epistemológicos que se presentan en las distintas investigaciones cualitativas, nos comienza a plantear un problema que se da en la literatura internacional. Pues en la literatura internacional va ligado con lo que es la investigación social cualitativa. Para que me puedan entender, pues la investigación social cualitativa viene siendo los diferentes métodos utilizados para poder comprender y entender las relaciones que se crean en las mentes de las personas, es decir, el modo en que éstas ven la realidad humana o la realidad social. Pues Carlos Sandoval comienza a tener base en lo que son las tradiciones filosóficas que nosotros adquirimos. Existen muchos tipos de tradiciones filosóficas, como pueden ser la sociología, puede ser una teoría fundamentada, puede ser la etnografía y muchas más, donde estas permiten a las personas crear su propia realidad. También nos habla y cita a un antropólogo de la Universidad de Princeton en New Jersey, que es Clifford Geertz, que también conocido como la cultura de Geertz. Pues, ¿qué es la cultura de Geertz? La cultura de Geertz viene siendo la definición que le da cultura, que la define como esos sistemas de concepciones que se ven representadas en símbolos donde las personas pueden comunicarse y desarrollar el estilo de vida que ellas quieren que éstas presentan. Entonces, mediante Clifford Geertz, donde en un artículo que es llamado Géneros Confusos, nos habla sobre cómo está actualmente las ciencias sociales. Asimismo, nosotros mediante toda esta información, el hombre siempre está buscando, el hombre siempre está investigando, dándole respuesta a todas sus incógnitas. Entonces, el hombre lo que crea es que mediante sus tradiciones, su cultura, sus creencias, sus sentimientos, sus prejuicios, comienza a crear una realidad. ¿Qué pasa? Que el hombre comienza a implementar lo que es la investigación social cualitativa. Él, mediante su lógica, empieza a estudiar las diferentes acciones o comportamientos de la humanidad, y ahí va creando lo que se conoce como realidad social o realidad humana. Carlos Sandoval nos plantea 3 alternativas de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son estas 3 alternativas? Pues él, ¿qué busca? Primero, busca la recuperación de la subjetividad, la reivindicación de la vida cotidiana, que va desde la relación sociocultural y la intersubjetividad. ¿Qué pasa? Que estos 3 son vehículos que nos van a servir para poder llegar a la investigación cualitativa y poder saber cuál es la realidad actual que nosotros hemos adquirido o hemos conocido. Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa. Estos 4 momentos, que corresponden a la formulación, el diseño, la gestión y el cierre, dan la posibilidad de trascender más allá de la mera descripción y permiten el acceso a formulaciones de tipo comprensivas o explicativas. La formulación, la cual corresponde al primer momento, es el punto de partida formal de la investigación.
Busca responder a las preguntas ¿qué se va a investigar y por qué se va a investigar? Y da lugar a 3 submomentos, los cuales corresponden al inicio, el intermedio y el final. Posteriormente se da el momento del diseño, que corresponde a la elaboración de un plan flexible, el cual busca orientar cómo se va a tener el contacto con la realidad del objeto de estudio y de qué manera se va a construir el conocimiento sobre este. Y busca responder cómo se avanzará en la investigación y de qué modo, tiempo y lugar. El tercer momento se va a identificar como la gestión. La gestión es emplear una o más estrategias con el fin de tener un contacto con la realidad del objeto de estudio. Se va a subdividir en 3: una gestión inicial, una gestión intermedia y una gestión final. Vamos a especificar sobre la gestión intermedia. La gestión intermedia es la objetivación materializada a través de la reconstrucción organizada por estrategias, ya sean de entrevistas, de talleres o de relatos etnográficos, y este se va a fundamentar en la necesidad de tener un contacto directo con la realidad del objeto de estudio. De la misma manera, contactar con sus entornos culturales, sociales y personales, con el fin de encontrar en este regularidades o irregularidades. De esta manera vamos a reconocer de que la realidad del objeto de estudio se va a desenvolver en 3 diferentes planos. Un plano físico-material, el cual se va a estudiar por medio de la racionalidad y el lenguaje formal de las ciencias. Un plano sociocultural, en el cual se va a hacer la reflexión de lo político, lo cultural y lo social, y un plano personal vivencial, el cual, al igual que el plano sociocultural, se va a reflexionar sobre lo político, lo cultural y lo social. Finalmente se va a dar el momento del cierre. El cierre busca sintetizar de manera progresiva el proceso y los resultados del trabajo de investigación. Este se va a subdividir en 3 momentos: un cierre preliminar inicial, un cierre intermedio y un cierre final. El cierre preliminar inicial tiene lugar justo después de la conclusión del primer episodio de análisis, a su vez la conclusión del primer momento de recolección de información. El cierre intermedio se va a ceñir a una lógica análoga a la del cierre inicial y, al acopiarse de manera total el conjunto de experiencias investigativas, se va a dar lugar al comienzo del cierre final. De esta manera se va a ubicar a lo cualitativo en un plano que no solamente implica la renuncia de lo numérico o lo cuantitativo, sino a la reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo particular. Esto con el fin de comprender la realidad social. Características metodológicas compartidas. Se presentan 3 tesis que engloban el conjunto de discusión metodológica en las diferentes opciones de investigación cualitativa. Estas son: primera, la construcción de objetos de conocimiento dentro de las diversas tendencias de investigación cualitativa, que obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el cual cada investigador es particular, es decir, que es un proceso que se alimenta continuamente en la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades socioculturales. Segunda, los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multicíclica, es decir, desarrollo en espiral, y obedecen a una modalidad de diseño semiestructurado y flexible. Un ejemplo, que las hipótesis van a tener un carácter emergente y de las mismas evolucionarán dentro de una dinámica generativa, es decir, que se convierten en un punto de partida de un nuevo ciclo investigativo interno. Tercera, los hallazgos de investigación cualitativa. Estos se validan generalmente por 2 vías: de consenso o de interpretación de evidencias, las cuales son distintas a los tipos contrafactuales. Están también los rasgos propios de las investigaciones cuantitativas, que se usan para complementar las anteriores tesis. Primero, es inductiva, ya que su ruta metodológica se relaciona con el descubrimiento y el hallazgo que se comprueban de la verificación. Segunda, es holística, porque el investigador ve el escenario y a las personas de una perspectiva totalidad o un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización y funcionamiento de significado. Tercera, es interactiva y reflexiva, ya que los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objetos de estudio. Cuarto, es naturalística, ya que se centra en la lógica interna de la realidad que se analiza. Aquí los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Quinta, no propone visiones previas. El investigador se suspende temporalmente de sus propias creencias
perspectivas y predisposiciones. Sexta, es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos, ya que todas las perspectivas son valiosas e en consecuencia todos los escenarios y personas son dignos de estudio.